Y tenía en mi bolsa este puño de llaves. Hay de diferentes llaves. Usted tal vez tenga uno como este, ¿verdad? Tal vez tenga más llaves o tenga muy poquitas. Estaba orando y miré mis llaves en mi pantalón, y siempre que llego a la oficina me las saco y las pongo en el escritorio. Y me puse orando y cerrando mis ojos, le dije, Señor, ¿qué vamos a predicar, verdad? Y miré las llaves y dije, bueno, eso es un buen mensaje, ¿verdad? ¿Podrá tener algún significado las llaves? Para muchos representa autoridad. Para muchos representa fácil tener las llaves en sus manos y hacer con ellas lo que quiera en su casa, ¿verdad? Las llaves representan muchas cosas en la vida natural, porque sin ellas, si esta es una llave de un carro, si usted tiene su carro y se le pierde la llave, no puede hacer nada con su carro, ¿verdad? Usted tiene la llave de su casa, si se pierde la llave de su casa, no puede entrar a su casa muy fácilmente. Si tiene otra llave de algún candado que tenga una cadena en alguna parte, usted no va a poder hacer nada si no abre ese candado porque tiene una cadena. Y pensando en esto, dije, Dios, bueno, un puño de llaves, ¿verdad? Pero esta llave representa la autoridad. Estas llaves representan la facilidad que tiene uno cuando llega a su casa de poder meter la llave con toda la confianza, abrir la puerta y entrar. Si alguien llega a su casa que no vive ahí y llega y mete una llave, no va a ser igual. Todas las chapas se parecen, tienen la hendidura, ¿verdad? Pero no todas abren la puerta, o no todas abren un encendido de un carro, por más que se parezcan. Tienen el mismo color, pero tienen la diferencia que son una más alta que otra, una más gordita, pero todos son diferentes, todas las llaves. Hablando de las llaves, hablando en el término de las llaves, lo vamos a transportar a la vida espiritual. Hay un pasaje en la Escritura, esté conmigo en el libro de Mateo, en el capítulo 16. Hay un pasaje que narra algo de las llaves. Porque las llaves en la vida cotidiana significa autoridad, significa poder. Si usted tiene llaves, tiene muchas ventajas en su casa para poder usarlas en cuestión de entrar y salir fácilmente a su casa. Si lo relacionamos las llaves a la vida espiritual, Dios nos ha dado las llaves espirituales para poder abrir puertas y cerrar puertas espirituales. Ahora, las llaves significa autoridad. Si usted no tiene llaves, es imposible que prenda su carro o se meta a su casa, como lo dijimos al principio, ¿verdad? No podemos hacer nada sin llaves, porque hasta ahorita, hasta los ladrones tienen llaves especiales, ¿verdad?, para abrir una casa. Pero hay algo importante: las llaves en una persona significa que puede hacer grandes cosas o que puede destruir esas cosas también. En tiempos pasados yo tenía la llave principal de la casa de unos jefes que yo tenía. Tenían las llaves de su casa, las llaves de los carros, las llaves del mercado, porque tenían un mercado como la Food Prolés. Y tenía yo muchas llaves, muchísimas llaves. Y yo sabía cuál llave abría cada cosa. Un día me mandaron a su casa, uno de ellos, y me dijo, tráeme ciertos documentos. Y me dice, tú tienes la llave, tú puedes entrar. ¿Con qué facilidad puede uno entrar a una casa teniendo las llaves?
Si lo ponemos en la vida espiritual, Dios también a usted y a mí nos dio las llaves para poder entrar al reino de Dios. En este pasaje, en el versículo 13, esté conmigo ahí. Lo siguiente es algo impresionante que sucedió cuando el Señor habló con ese hombre tan renegón, con Pedro. Capítulo 16, versículo 3, ¿está ahí conmigo? Amén. Dice la Escritura, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las que dice, las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves, habla de las llaves. El Señor Jesucristo declara en el versículo 17, a la respuesta que Pedro dijo en el versículo 16, que Él era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Sobre esa declaración, el Señor Jesús dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En el versículo 18 ha habido mucha confusión, ha habido muchos chistes, ha habido muchas ideas de que el Señor Jesucristo les dio unas llaves a Pedro. Y mucha gente lo dibuja en cuadros bonitos a San Pedro a la entrada del cielo con un montón de llaves para entrar supuestamente la reja del cielo. ¿Verdad? ¿Ha visto esos cuadros? Está Pedro simulándole a un hombre barbón, güerito, barbón, con una túnica blanca y con un montón de llaves ahí colgando. Por eso mucha gente se ha equivocado erróneamente que dice que para entrar al cielo hay que pedirle permiso a Pedro. Que porque él recibió las llaves del cielo. La Escritura narra, y esto con mucho cuidado lo vamos a ver, que dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y mucha gente dice que fue sobre el nombre de Pedro. Por eso en Roma hay la Basílica de San Pedro, que porque dice que sobre el nombre de Pedro se iba a edificar la iglesia. Pero no es sobre el nombre de Pedro, sino en la declaración que hizo en el versículo 16, cuando le dijo el Señor, Simón Pedro, cuando le dijo, respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esa declaración se hace la fundación de la iglesia, en que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Por eso las iglesias cristianas declaramos a Jesucristo como Señor y Rey, porque la declaración que hizo Pedro fue sobre el nombre del Señor Jesucristo, y el Señor le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Para hacer una declaración así tenía que haber una comunión muy íntima con Dios. Por eso Pedro fue usado, no que Pedro tenga las llaves para entrar al cielo, sino que se está refiriendo, como dice en el versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Le está diciendo a Pedro, tú vas a ser el primer hombre que va a predicar el evangelio. Y si usted va a Hechos capítulo 2, dice en la Escritura que Pedro se levantó y por primera vez predicó el evangelio. Esas son las llaves.
para abrir el reino de los cielos a aquellos que no conocen, para abrir los corazones espirituales, para traerlos al conocimiento de Dios. Esas son las llaves espirituales, el Evangelio de Jesucristo. Mucha gente piensa eso, hay que orar, hay que pedirle a San Pedro y hacen un montón de cosas. Se lo digo porque yo lo hacía. Ay, tengo miedo de que me voy a ir al infierno, cuando el Señor dice que por gracia somos salvos. Ya no necesitamos hacer nada. La palabra de Dios declara que iba a dar las llaves del reino. Dice, y todo lo que atares en el cielo, en la tierra, será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta palabra implica que cuando oramos pidiendo a Dios por liberación, por sanidad, por prosperidad, por salud, pedimos a Dios, se hace la voluntad de Dios en el cielo, entonces viene a hacerse la voluntad de Dios en la tierra. Eso se dice atar y desatar. Quiere decir, vamos a orar por la bendición, y si nosotros pedimos bendición sobre una persona, tiene que suceder en el cielo como en la tierra. Eso se refiere a estas palabras. Pero le dio la autoridad a Pedro de predicar el Evangelio. No le dio unas llaves comunes para abrir puertas, sino que le dio a Pedro el primer mensaje que Pedro predicó. Se convirtieron 3,000 personas. 3,000. En una sola predicación. Esas son las llaves que abrió el reino de los cielos para que el Evangelio se extendiera. No es unas llaves naturales, físicas, es una llave espiritual para abrir el conocimiento del Evangelio a la gente. Es impresionante. Así sí que si por ahí mira un cuadro al que supuestamente en ese dibujo es San Pedro, con un montón de llaves y haciendo una fila a la gente, eso no es normal. Eso no es normal. Porque aquí las llaves de las que habla es abrirles la puerta a la gente para entender el camino espiritual de Dios. Esas son para abrir las llaves del reino para que la gente viniera al conocimiento de la palabra de Dios. Es extraordinario, ¿verdad? Que mucha gente... Yo me estaba muy confundido cuando estaba chiquito. Una vez me tocó ir a lo que le llaman la doctrina para hacer la primera comunión, lo que dicen allá en mi pueblito. Entonces, si usted sabe de eso, dése cuenta. Yo pregunté, porque me decían que una de las madrecitas, que así se les llama, ella decía, pues hay que enseñarles esto a los niños. Y una vez tuve confianza con una de ellas, tenía como aproximadamente 11 años, por ahí andaba de vago, y me tocó ir porque mi abuelita, que le decíamos mamá, nos mandaba. Entonces llegué y ella tenía un libro que le llaman el catecismo, y estaba leyendo y leyendo, y yo esperé a escuchar la palabra Jesús o Jesucristo, porque yo escuchaba por ahí cerca de una iglesia que cantaban, y le hice una pregunta, le dije, tía, ¿por qué? Si Jesucristo murió, ¿por qué hay que hacer tantas cosas? Si Él murió por nosotros. ¿Por qué hay que hacer tantas cosas? ¿Por qué hay que hacer mandas? ¿Por qué hay que pedirle a los santos? ¿Por qué hay que hacer tantas cosas? Cuando ahí la Biblia dice que Jesucristo murió por nosotros para que tuviéramos perdón. Y me dice de esta manera, dice, te voy a decir, pero quiero que te quedes calladito. Bueno, nosotros hacemos lo que nos dicen, porque cuando leemos algo en la Biblia que no está de acuerdo a lo que nos dicen, tenemos que hacer lo que nos dicen. ¿Con qué voy con esto? Que muchas veces nos estamos confundiendo más y más porque no nos explican la palabra de Dios como debe de ser. Hay mucha gente confundida ahorita pensando que por las obras, doy aquí, voy allá, sirvo aquí, y ya con eso se van al cielo. Haga un día esta pregunta a una persona. ¿Te vas a ir al cielo? ¿Qué le van a responder? ¿Qué cree que van a responder? Sí, sí, nos vamos a ir al cielo, ¿verdad?
Todo el mundo le tiene miedo al infierno y es normal porque es un lugar terrible. Dice la Escritura que el fuego nunca se apaga, día y noche está prendido. Otros dicen, no, pues es que yo necesito hacer esto, leer este libro, hacer esta doctrina o hacer esta para irme al cielo. Cuando Jesucristo dice en la Escritura, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre si no es por mí. Por más cosas que hagamos, lloremos, brinquemos, hagamos lo que hagamos, si no nos entregamos a Jesucristo como nuestro único Salvador, nuestro único Dios, porque no hay otro camino. La Escritura lo dice en los Evangelios, entonces no irá nadie al cielo. Por eso el Señor hizo que Pedro predicara el Evangelio y darle las llaves, no físicas sino espirituales, para que abriera el camino al conocimiento de la palabra y la gente se salvara. El otro día vine aquí a la iglesia, estaba la puerta y busqué la llave para abrir y ni una abrió. Y dicen por ahí, hermano, ¿tú cómo te vas a quedar en la calle? Si tú eres el pastor, bueno, si no tiene llave, aunque sea el presidente, no puede entrar. ¿No es así? Porque a menos que quiebre la puerta. Pero si no tiene su llave adecuada, no va a entrar al lugar donde quiere entrar con su llave adecuada. Pedro hizo lo mismo. Tenía en sus manos la llave, la autoridad para que la gente conociera del Señor. Fue el primer predicador de la historia, después de nuestro Señor Jesucristo, quien abrió las puertas al Evangelio en toda la región de ese mundo que existía. Y por eso la gente se salvaba, porque miraba a Pedro predicar con tanta autoridad y sabiduría cuando Pedro era un pescador. Un pescador no tenía educación. Un pescador era mal hablado. Haga de cuenta que aquellos que harían vacas en los ranchos, les gritan, les pegan y algunas groserías tremendas. Pero una cosa sí es importante, que Dios vio el corazón de Pedro. Un hombre aventado, un hombre que no tenía miedo, un hombre que por sobre todas las cosas era bravucón, atrabancado. Recordemos que una vez que le preguntaron, cuando estaba el Señor para ser crucificado, le preguntaron, ¿tú también estabas con ellos? Y él dijo, no, yo no sé, yo no lo conozco. A la tercera vez que le preguntaron, dijeron, tú hablas como los galileos, tú andabas con Jesús. Y él dijo, yo no lo conozco, y dice que hizo maldiciones. Y en la Escritura, cuando habló Pedro de ese tipo de maldiciones, maldecir, quiere decir que renegó. O tal vez dijo algunas groserías para que le creyeran. Sin embargo, a ese hombre que tanto renegó y tanto posiblemente peleó, el Señor Jesús le dio la autoridad. El Señor Jesús le dio esas llaves espirituales para que llevara el mensaje de la salvación. Ahora, no es necesario ser un gran predicador, no es necesario tener tanta sabiduría humana o que podamos entender de hoja por hoja la Escritura para poder ser un portador de las llaves del reino de Dios. Lo único que se necesita es un corazón entregado. Vaya conmigo, por favor, al libro de Mateo, dos hojas adelante. Le digo con esto que podemos ser tan elocuentes para hablar, o podemos tener multitudes de gente, pero vamos a ver unos puntos básicos para que funcione. Capítulo 21, versículo 18 de Mateo. Dice la Escritura, ¿si está ahí conmigo? Dice, por la mañana volvieron a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y dijo, está hablando ahí el Señor, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que secó enseguida la higuera?
Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. Se necesita fe. Se necesita convicción, se necesita creer lo que Dios está diciendo, lo que el Señor Jesús anuncia con esta higuera. Va a decir qué culpa tiene esa higuera, ¿verdad? Es una figura del ser humano que cuando no hay fruto, el Señor no puede usarlo. Cuando no hay esas ganas de predicar el Evangelio o de ir y compartirle a un amigo, a un familiar, no hay esas ganas, no hay fruto, entonces Dios no puede usar a la persona. Tiene que haber una comunicación, una intimidad con Dios, porque así es como las cosas espirituales funcionan. Si Dios está, todo funciona. Hay una de la porción de la Escritura que dice, en vano es aquel que edifica su casa. Si Dios no edifica su casa, en vano es lo que hacen los trabajadores. Si Dios no está ahí, así puedan hacer miles y miles de cosas, si Dios no está ahí, no es de bendición. Pedro tenía una intimidad con el Señor, caminaba con Él, platicaba. El Señor lo escogió porque le vio el corazón de que iba a ser un servidor fiel. Y eso es lo que necesita, tener fe. Ser fieles, tener una comunicación con el Señor y Dios puede usarlos. Ahora, fíjese lo que nos sigue diciendo en el versículo 22, que dice la Escritura, y todo lo que pidieras en oración, creyendo lo recibirás. Si oramos a Dios, pidiéndole, Señor, tú puedes hacer grandes cosas. Hay ejemplos, como dice la Escritura, que Pedro le dio la autoridad y todo lo que ataras en el cielo será atado en la tierra. Quiere decir, si nosotros tenemos la autoridad que Dios nos dejó, porque no tenemos autoridad nosotros mismos, si oramos por una persona, por sanidad, por protección, oramos al Padre creyendo en el nombre de Jesús, se van a hacer las cosas conforme al tiempo del Señor. Lo pido en oración al cielo y abro esa puerta y sucede en la tierra, porque Dios tiene el control de las cosas. Pero hay que orar pidiendo. En oración dice, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibirás. Hay mucha gente que pide a Dios muchas cosas. Dios dice, pues está bien, ¿no? Platicas conmigo. Pero hay mucha gente que pide cosas que son totalmente fuera de lo normal. Como alguien puede decir, bueno, yo me quiero ser rico. Si la palabra de Dios dice que todo lo que pide el Padre en el nombre de Jesús creyendo, lo voy a recibir. Quiero pedirle unos millones de dólares al Señor. ¿Verdad? Eso sería extraordinariamente fuera de lo normal. Porque Dios nos da, conforme a nuestra capacidad. Si nosotros tenemos la capacidad de controlar cierta cantidad de dinero, entonces Dios la permite. Cierta cantidad de posesiones, entonces Dios lo permite. Pero si nos da Dios en abundancia, dice la Escritura que podemos olvidarnos de Él. Si tenemos mucho dinero, posesiones, lo único que hacemos, llega el fin de semana, agarras tu carro, tu lancha, tus motos, lo que sea, y te vas. Y nos olvidamos el día domingo para venir a adorar al Señor. O si nos da de menos, andamos batallando posiblemente con algún dinerito, pues hacemos un trabajo extra el domingo y nos olvidamos de Dios. Cuando venimos al conocimiento de Dios, mucha gente debemos tener mucho cuidado en decir, Dios te va a levantar, Dios te va a prosperar y Dios te va a dar en abundancia. Mucha gente lo cree y viene a las iglesias buscando eso, sobre todo, tener mucho dinero, sobre todo sacar todos sus problemas. Todo es pausado, es como los niños chiquitos empiezan a dar sus pasitos, al rato ya caminan, al rato corren. Dios los da así de esa manera, porque ese es el propósito de Dios, que le amemos a Él primero, más que a todas las cosas. Y eso es lo que hizo Pedro, que una vez le dijo, Pedro, ¿me amas? Le dijo, sí, Señor, sí te amo.
apacienta mis ovejas. Le preguntó 3 veces el Señor Jesús a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Por eso fue el primer hombre en abrir las puertas del Evangelio a todo el mundo. Porque Dios, el Señor, entregó las llaves del reino para poder predicar el Evangelio. Vaya conmigo, por favor, en el Salmo 2, y vamos a ver extraordinariamente cómo Dios usa, para que usted y yo podamos ser usados. Hay algo que muy especial. Capítulo 2, el Salmo número 2, en el versículo 7. Dice la Escritura: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Le voy a hacer una pregunta a mi hermano. Cuando su hijo estaba más chico, si él le pedía algo, ¿se lo daba o no se lo daba? ¿Por qué? El hecho de ser su hijo. Pero íbamos a pensar antes, o usted pudiera haber pensado antes de darle, ¿va a hacer beneficio o no? ¿Verdad? Si se lo doy, a lo mejor le hace beneficio, pero no le va a dar una cosa que le haga mal. ¿Con qué vamos a esto? Lo mismo sucede. Versículo 17, en la segunda porción, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Ahora, es muy importante que reconozcamos que Dios es nuestro Padre. Para que se lleven a cabo los milagros tenemos que tener una comunicación, tenemos que tener una entrega. Para poder recibir llaves y entrar a la bendición, abrir esa puerta de bendición, tenemos que tener una comunicación, porque tenemos un Padre que le vamos a pedir en oración y Él nos va a dar a su tiempo lo que necesitamos. Con esto es de que todo padre le da a su hijo lo que pide conforme a su capacidad. Cuando su hijo estaba más pequeño, decía, papá, necesito esto. De alguna manera, usted le iba a suplir su necesidad, porque es su hijo, porque merece, porque hay una comunicación. Lo mismo Dios con nosotros. Dios es nuestro Padre, le pedimos a Él, pero que hay que tener una comunicación. Porque si no hablamos, aunque Dios sabe que usted y yo tenemos necesidad de algunas cosas, pero es más bonito cuando se lo expresamos, porque sentimos la relación que tenemos con el Señor. Porque si estamos así como, ok, yo tengo mi papá físico y si nomás estoy, Él nunca va a saber mi necesidad. Él nunca va a saber que yo tengo un problema. Aunque Él me conoce físicamente, no me conoce interiormente, entonces Él no va a poder hacer nada de mis problemas si no se los expreso, ¿verdad? Dios nos conoce, nuestro interior y todo conoce, pero a Dios le agrada que tengamos una comunicación para que nosotros podamos recibir la bendición. Mi hijo eres tú. Es una gran bendición ser hijos de Dios. Mucha gente dice, yo también soy hijo, soy hija de Dios. Pero es un error, lo voy a decir de esta manera, se oyó muy fuerte, que no son hijos aquellos que no han recibido al Señor Jesucristo. Son creación, que es muy diferente a ser hijos. Nosotros somos hijos adoptados en Jesucristo, porque Jesucristo nos dice, ya no les llamo hermanos, les llamo amigos también. Hay una puerta grande abierta para poder entrar directamente al Padre Celestial. En una de las porciones de las Escrituras dice,
que el Señor dijo que Él tiene otras ovejas que no son de este redil. Dice, a los suyos vino, al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Israel. Pero dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, a los cuales he venido y algún día van a estar ahí. Somos adoptados hijos en Jesucristo, porque hubo una reconciliación. Si Jesucristo es hijo del Padre, nosotros en Jesucristo somos hijos de Dios también, adoptados. En alguna ocasión viví con una familia y yo era adoptado, no firmado ni papel, sino de palabra. Era adoptado a una familia. Y duré algunos años adoptado en esa familia, y a donde quiera que íbamos le preguntaban, ¿y ese es tu hijo también? Sí, él es mi hijo. Aunque no me parecía casi nada lo demás, ¿no? Pero decían, sí, es mi hijo. Y tenían los mismos derechos que los demás hijos, pero lo más triste es que yo no participaba de ninguna cosa como herencia, sino era hijo adoptado en palabra. Pero aquí nosotros, en el conocimiento de Dios, nosotros dice que somos herederos, coherederos juntamente con Cristo. Dice el Señor que ya nos tiene sentados a la diestra del Padre juntamente con Él. ¿Qué importancia tienen las llaves? Muchísima, porque con ellas usted tiene autoridad. Las llaves físicas como las llaves espirituales, usted tiene la autoridad. El tema es cómo se debe obtener las llaves, cómo las podemos obtener. Una cosa, no es fácil. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 5. Y no es fácil obtener las llaves. Hablando de las llaves del reino, no es fácil. Versículo 8 del capítulo 5 de Mateo. ¿Se está conmigo? Esto sucedió cuando el Señor Jesús predicaba en un monte que le llaman el Sermón del Monte, que dio las bienaventuranzas, y una de ellas dice, el versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí es donde está la reina. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuál es el limpio corazón? ¿Aquel que no peca? ¿Aquel que hace las cosas correctas? ¿Aquel que dice, yo creo en el Señor y yo soy un cristiano? ¿Aquel que sale, que no sale todo el tiempo de las iglesias? El de limpio corazón es aquel que guarda su vida en lo más que se puede para agradarle a Dios. Hay una cosa muy importante. No todo aquel que va a una iglesia se considera un cristiano, ¿sabías? Es como el hecho de ir frecuente. Yo, gracias a Dios, me gusta mucho la comida china, me gusta el buffet de la comida china, y voy frecuente a la comida china, pero no porque vaya a la comida china, un día voy a ser chino, ¿verdad que no? Voy a un restaurante chino y como la comida, y cuando salgo soy el mismo, ¿verdad? No voy a tener mis ojitos así. Me gustan ¿cómo se llama? Para no decir otra cosa. Me gusta mucho todo lo que es chino, me fascina demasiado. Y pedimos a Dios que un día nos conceda tener un bebé en adopción chino, chinito, una chinita. No sé, no pienso porque trabajé con chinos a lo mejor. Pero si yo voy frecuentemente y me meto y como y agarro de lo mejor y veo que esta está especial y lo hizo una persona de nacionalidad china y está ahí, y digo yo, bueno, estoy comiendo esta comida, vaya toda mi vida al restaurante chino, nunca voy a ser una persona china, ¿verdad que no? Voy a ser siempre mexicanito. Porque no está en el lugar que vaya uno. Hay iglesias repletas de hombres y mujeres que viven el cristianismo
domingo y están en la iglesia y qué bonito, alaban al Señor, cantan, pero cuando salen no son cristianos. Esa es la gran diferencia, que la iglesia no los hace cristianos, los hace el corazón limpio que tienen delante de Dios. Es lo que hace a los cristianos, ¿verdad? Porque hemos visto por ahí algunos que dicen somos cristianos y de repente, ahorita que la tecnología está bien, muy amplia, vemos que dicen, yo soy cristiano y aleluya y toda la cosa, ¿no? Ahí se deschongan y toda la música. Pero cuando llega el sábado, el domingo, el lunes sale ahí una nueva hojita en el Facebook, sentados allá con otro, con un tequilón, con un cervezón y una banda tocando atrás de ellos y ahí todos chuecos. Eso no es vivir un cristianismo, ¿verdad? No han recibido las llaves. No tienen autoridad sobre todas las cosas que les atraen. Por eso es importante tener un corazón agradable a Dios. Es triste porque mucha gente, por eso, cuando alguien los invita, no, pues es que pues, yo conozco a esa gente, ¿a qué voy yo ahí? Qué triste que siendo cristianos, mucha gente nos conoce más que Dios. Posiblemente porque las cosas que hacemos nosotros, mucha gente las puede ver. Una vez me dijo un pastor ya mayor, cuida lo que hablas, porque hay miles de ojos que tú no ves, pero ellos sí te están mirando. En una ocasión estaba en San Isidro, en una tienda, y estaba por ahí hablando con otras personas y buscando algunas cosas para ir al lago que está de cerca. Entonces, de repente salen dos personas ya conocidos de muchos años y me dicen, sabíamos que eras tú. Ay, 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 qué bueno que me escucharon hablar bonito, ¿no? Pero eso es a lo que se refiere, un corazón limpio, que cuando hablemos, que cuando caminemos, que cuando estemos allá, aquí, dentro, fuera de la iglesia, en donde quiera que vayamos, ese corazón, si está limpio, toda su persona va a estar limpia y va a impactar al mundo. Por eso la gente no se convierte, porque parece que todo el mundo juega al ser cristiano. El hecho de que mucha gente trae su Biblia y a veces la trae adentro de su bolsa para que no la vea que es una Biblia. Llega a su casa y la saca y ahí la pone. Pero cuando viene a la iglesia, tráigase su Biblia porque es la espada para pelear. Terminamos con el Salmo, unas hojas atrás, el Salmo 24, versículo 4. Eso es lo importante de los cristianos, que si va a ser cristiano, reciba las llaves. ¿Y cómo se deben obtener las llaves? De esta manera. El Salmo 24, en el versículo 4, dice la Escritura, versículo 3, vamos a leerlo. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? ¿Y qué dice el versículo 4? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. El limpio de manos y puro de corazón. Pero ay, Dios mío, cuánto cuesta, ¿verdad? Tener un corazón limpio. Dice, el de limpio de manos y puro de corazón, cuesta demasiado. Hay un costo que pagar. Y ese costo es dejar todo lo que le agrada al cuerpo, todo lo que le gusta a la carne. Eso es, entonces, cuando recibiremos las llaves del reino de Dios para la salvación individual. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Cuando habla del alma, habla de nuestra mente. Cuántas cosas no pensamos en ocasiones, cuántas cosas se nos vienen a la mente cuando no ocupamos el tiempo en las cosas de Dios. Le digo una cosa por gran experiencia. ¿Por qué toma la gente
¿Por qué hace barbaridad la gente en las calles? ¿Por qué toman vino? ¿Por qué toman cerveza? ¿Por qué fuman? ¿Por qué usan droga? ¿Por qué usan tantas cosas las personas? La respuesta es sencilla. Porque no hay un tiempo para escudriñar las Escrituras y porque no hay tiempo para entregarse al Señor, y el tiempo libre lo invierten en eso. Ese se llama el vacío que tiene cada persona. Si no invertimos tiempo con Dios, tarde o temprano la tentación viene hacia nosotros y nos va a alcanzar si no tenemos una relación con Dios. Pedro recibió las llaves del reino. Pedro recibió aquellas llaves espirituales, no físicas, para predicar el evangelio de salvación, y ese día que él predicó abrió la puerta a la salvación de mucha gente. Esas son las llaves, y yo le doy gracias a Dios porque cuando miré estas llaves significa autoridad y significa que usted puede entrar y salir a la hora que usted quiera de su casa. Así es con Dios. Usted es libre, tiene la libertad de entrar en la presencia de Dios, irse a su casa, llevarse la presencia de Dios y tener una comunión con Dios. Eso es lo que hace la gran diferencia. Vuelvo a decirle, se oye feo, no el hecho de venir a las iglesias cristianas no es que todos son cristianos, ¿verdad? Lo único que quiero decirle es que para obtener las llaves del reino se necesita un limpio corazón. Y me gusta mucho, es porque dice el Señor, bienaventurados de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Que un día le veremos como Él es. Amén. Entonces, que no se le olvide cuando vea sus llaves, súbase a su carro, pues tú que se las bolsas sí las traigo, porque si no, nomás va a estar parado ahí fuera del carro viendo y no se va a ir. Así es que hay que ver las llaves, autoridad y facilidad para hacer con ellas en su casa, entrar y salir. Dios le dio las llaves a Pedro, pero no son llaves naturales para abrir el evangelio. Las llaves que le dio a usted y a mí el Señor son las llaves para que muchos puedan entrar al reino de los cielos. Muchos puedan ser salvos y puedan entrar al cielo con el Padre. Esas son las llaves que Dios le dio a usted y a mí. Nunca vaya a pensar que San Pedro está parado en la puerta a ver quién llega para abrirle y dejarlo entrar. Eso no es así. Cuando la Escritura dice que ausentes del cuerpo en presencia de Dios. No hay intermedios a ver cuándo llega uno al cielo. Al instante que uno muere, está uno en la presencia de Dios para que Dios nos mande al lugar que nosotros escogimos. Así de que eso está impresionante. Amén. Vamos a orar al Padre. Gracias. Hermoso Padre, por esta tarde, Dios, por las llaves, Señor, que simbolizan autoridad, simbolizan entrar y salir, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos lleves con bien a nuestro hogar y que todo lo que hagamos aquí sea para honrar tu nombre y donde quiera que andemos, Señor Jesús, que seamos claros, como tu palabra lo dice, de limpio corazón.